nací en medio de una era en la República Dominicana. Había mucha delincuencia, personas asesinadas. Esa era nuestra realidad. Mi mamá solía trabajar en una fábrica. Ella ganaba en los años 90 como $1 al día. Yo no comía durante días. De hecho, había días en los que solo podía comer una galleta, porque eso era todo lo que podíamos conseguir. Recuerdo ir a las calles a vender jugo y empanadas. No podíamos comerlas porque ese era el único dinero para pagar el lugar donde estábamos. Para mi vergüenza, quería ser miembro de una pandilla. Esos hombres vendiendo drogas en mi comunidad tenían buena ropa y buenos tenis y buenos zapatos. Y yo todos los días estaba en las calles buscando cartón para poner dentro de mis zapatos y poder caminar. Pero lo único que aprendí fue a ser agresivo y a pelear. Aprendes a ocultar tus emociones. Había tanto trauma y había tanta vulneración en mi vida. Y mi mamá decía, la razón por la que estamos en pobreza es porque no hay un hombre en casa. Cuando entré en el centro de Compasión, tenía 7 años. Era mi casa. La iglesia era como una casa donde me sentía seguro, donde tenía comida. Pero no quiero retratar la linda historia donde las cosas comenzaron a cambiar de inmediato. Estuve peleando en el centro durante 5 años. Les di todas las razones para expulsarme. La peor pelea sucedió cuando yo tenía 12 años. Estaba comprando algo para comer fuera del centro y otro niño vino y me empujó. Yo lo empujé hacia la acera e inmediatamente sus ojos se abrieron y su boca, y así él terminó en coma. Me llevaron con la directora del centro de Compasión. Yo estaba sentado ahí llorando. Sabía que el final se acercaba. Ella levantó mi rostro y me miró y me dijo, Jonathan, ¿por qué peleas? No tienes que pelear, nosotros te amamos. Y fue en ese momento que empecé a reflexionar sobre el camino que estaba tomando. Por la gracia de Dios, mi amigo despertó del coma. Lo que justamente merecía era ser expulsado del centro de Compasión, pero ellos no lo hicieron. De la misma manera en que Jesús murió en la cruz, sin que nosotros merezcamos ninguna gracia en absoluto, ese fue el evangelio ahí mismo. Y ese es el momento de cambio en mi vida. Después de bautizarme, fue cuando tuve muchas oportunidades. Había hombres piadosos que me mostraron el corazón humilde de Cristo. Ellos vieron el material para formar un líder. Tuve la oportunidad de unirme a Compasión. Fue una bendición para mí. En este momento sirvo con Compasión International como gerente de compromiso con los patrocinadores, pero también trabajo dando apoyo de relaciones públicas para Compasión aquí en RD. Creo que Dios me trajo a Compasión para educar a las personas que pueden tener una voz para esos niños sin esperanza, para entender que esto es más allá del patrocinio en sí, sino que se trata de ayudar a las iglesias locales en necesidad para que sean lo que Dios quiere que sean,
y que la iglesia sea la iglesia, expandiendo esperanza, no solo a los niños que Dios nos ha permitido servir, sino a los muchos más niños que nos estamos sirviendo en este momento. Yo soy un testimonio de cómo me extendieron esperanza a mí. Ahora es el momento de darla a otros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un verdadero gozo estar con ustedes esta tarde. Es un gran privilegio. Y yo quiero aprovechar y saludar a los hermanos que están con nosotros, de hecho, desde Adamans. ¿Lo dije bien? Adamans. Yo estoy muy contento, hermanos, de estar aquí, de hacer iglesia esta tarde con ustedes. Y hay muchas razones para eso. Y una de esas razones es definitivamente, hermanos, yo espero que ustedes lo sepan, ustedes tienen un gran pastor. Yo tuve el privilegio de saber del pastor Raudel hace muchos años a través de SOMI, del equipo de pastor JD. Vino a la República Dominicana en el 2016 y desde aquella vez comenzamos a soñar en cómo podíamos alcanzar a más niños que estaban en pobreza y cómo podíamos soñar en plantaciones de iglesia. Y desde entonces él me habló del pastor Raudel y yo he seguido a SOMI de Español, entonces ahora hace 9 años. Así que imagínense no solamente el gozo para mí de enseñar esta mañana la palabra, pero también de compartir desde marzo, cuando conocí al pastor Raudel, que como él mencionó al inicio, fue brutalmente honesto. Nuestra primera conversación fue relacionada a compasión, de qué se trataba, cómo funcionaba. Y entonces tuve el gran privilegio de recibirlo en la República Dominicana. Como él dice, visitamos 3 iglesias, vimos iglesias en zonas urbanas, zonas rurales, vimos la pobreza en primera mano y vimos el trabajo de la iglesia en ese contexto. Y apenas en unos pocos meses ahora se me ha confiado el gozo de compartir con ustedes la palabra esta mañana. Yo también estoy muy agradecido del Señor porque Eddie es un gran hermano que sirvió conmigo desde otro ministerio, apoyándonos con los jóvenes y adolescentes que servimos en Compasión en Dominicana a través de ese ministerio. Y lo que yo menos tenía en mente era que él estaba plantando aquí, que había sido enviado desde esta iglesia de SOMI Español en Raleigh. Así que glorifico a Dios por eso. Y por último, Heiel Ortiz, no solamente es un hermano de la IBI, de la iglesia que vengo. Heiel me vio crecer y yo sé que lo estoy poniendo en una condición incómoda ahora. Pero él me vio como un niño. Son hermanos que amo profundamente, a él, a sus hermanos, a sus padres. Entonces me siento en casa. Estar aquí es como estar en casa. Walter Rauschenbusch era un pastor, quizás ese nombre ustedes no lo han escuchado, pero él era un pastor joven, llega desde Alemania a la ciudad de Nueva York para servir en una iglesia, la primera iglesia bautista alemana en Hell's Kitchen, Nueva York. En este contexto, él viene a pastorear en medio de corrupción policial, pobreza, una caída moral rampante, prostitución por todas partes, cólera, epidemias, niños muriendo, fiebre tifo, tuberculosis, montañas de excremento, dicen los historiadores, había en Nueva York en ese momento, animales dejados muertos en la calle, pudriéndose, y también algunas personas que morían. Es en este contexto en el que este pastor está sirviendo. La pobreza lo rodeaba y una de las cosas que le impactó más, y él escribe en su diario, es que cada semana estaba enterrando niños que morían a causa de estas enfermedades prevenibles como la difteria, que hoy con una vacuna un niño no tiene que morir de difteria. Tristemente, los niños que tenemos allá afuera para patrocinar en su contexto, como la República Dominicana, lamentablemente miles de niños mueren por difteria todavía hoy.
Así que Rauschenbusch ve la realidad de pobreza en su comunidad, se cansa de esos funerales, se molesta con esta realidad de pobreza y él reniega las verdades fundamentales del evangelio y creó un evangelio nuevo, que no es el verdadero evangelio, al que él llamó evangelio social. Básicamente, la meta del evangelio social era la justicia social, poniendo la salvación del hombre a meras obras de caridad. En otras palabras, él creía que el evangelio se trataba de ayudar a las personas en su condición de injusticia física, de pobreza, aquí y ahora. No tenía nada que ver con un problema de pecado, con un problema con un Dios justo, santo, que requiere un carácter justo para salvar a pecadores. Tristemente, él, buscando una solución a un problema real en su contexto, diseñó toda una herejía que hoy en día es abrazado incluso por muchas iglesias, especialmente en contextos académicos. Muchos cristianos creen que la solución al problema de la pobreza es ayudar a las personas en necesidad simplemente. No hay que predicarle el evangelio. Resolvemos y atendemos las necesidades de la gente al darle comida y ropa. En el otro extremo encontramos a cristianos que huyen de esta idea. Ellos dicen, es el llamado de la iglesia y de los cristianos predicar el evangelio, hacer a las personas saber sobre su realidad eterna, traerles a Cristo. Pero en su afán de no caer en esta herejía, lamentablemente no se movilizan para cuidar de los que sufren enfermedades, malnutrición, abuso en todas sus formas, soledad, rechazo, calamidad, problemas mentales, entre otros. El resultado de ambos grupos es la apatía. La apatía porque nuestra falta de atención a la necesidad holística, es decir, completa de las personas, nos lleva a desatenderles. Y una de las razones por la que yo creo que nosotros no atendemos adecuadamente el problema de los vulnerables en este contexto, niños en pobreza, es por lo que el pastor Raudel mencionaba en la oración. Estamos demasiado distraídos con las comodidades de este mundo. Así que la pregunta que yo quiero que nosotros meditemos esta mañana es: ¿qué es lo que debe preocupar más a los cristianos? ¿Qué es lo que debe preocupar más a los cristianos? Otra manera de preguntar lo mismo es: ¿son las almas o son las necesidades materiales de los vulnerables? Que en la Biblia es mucho más amplio. Al menos 4 vulnerables la Biblia presenta. Tenemos a la viuda, al huérfano, al pobre y al extranjero. Zacarías 7, 9 al 10. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzguen y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. No opriman, aquí viene el cuarteto, a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen mal en sus corazones unos con otros. Así que para responder a la pregunta, ¿qué es lo que debe preocupar más a los cristianos, si las almas o el cuerpo? Ahora su problema hoy terrenal, vamos a pasar un breve tiempo en Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20, la gran comisión, la conocemos. Dice la palabra: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La manera en la que Jesús nos entrega la gran comisión es muy interesante, porque en un sentido, como veremos, es una tarea imposible si ustedes y yo lo analizamos profundamente, porque tenemos una especie, yo sé que es un mal ejemplo a esta hora, yo espero que ustedes no tengan mucha hambre, pero es como un sándwich, como yo lo pienso. Y en este sándwich, a los que les gustan los gráficos, yo tengo un gráfico ahí, nosotros tenemos una realidad eterna. Hay una realidad eterna y en el gráfico está como hacia arriba. Tenemos en el medio del sándwich 3 mandatos.
Ese es el contenido. Tenemos una primera capa de pan y luego tenemos jamón, queso, todo lo que... No voy a seguir con los ejemplos. Dice, tenemos 3 mandatos en el centro de la Gran Comisión. Hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a guardar. Verso 19. Y en el verso 20 se cierra Cristo dándonos una promesa eterna. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la primera capa, Cristo dice, yo tengo toda autoridad. Esa es la realidad eterna. Toda autoridad sobre todas las cosas creadas, Cristo tiene autoridad. Por tanto, los 3 mandatos: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a guardar. Y 3, cerramos con esta promesa eterna, la permanencia de Cristo hasta el fin. Así que vamos a tomar esta gran comisión y yo quiero compartir con ustedes brevemente tres puntos principales. Así que el primer punto, que es la primera capa del sándwich, es este: procuramos el bienestar eterno de los vulnerables por la autoridad de Cristo. Esa es la primera respuesta. Otra manera de decirlo es la primera respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que debe preocupar más a los cristianos? La primera es: nosotros procuramos el bienestar eterno de los vulnerables por la autoridad de Cristo. Esa es la única razón por la que nosotros, de hecho, podemos hacerlo. Jesús dice: yo tengo toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De nuevo, la única razón por la que la tarea misionera es efectiva y puede ser exitosa es porque Cristo tiene toda autoridad. Esa no es una autoridad que Cristo perdió o que no tenía, es una autoridad de hecho que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Colosenses 1, 16, 17 dice: porque en Cristo, en Él, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Yo pudiera solamente hablar de la autoridad de Cristo. Se podría hacer una serie de años. Pero no tenemos años, tenemos minutos. Así que Colosenses debería ser suficiente para nosotros entender que Cristo tiene autoridad sobre la realidad eterna de todos los hombres. No importa su contexto social, no importa su realidad. Por lo tanto, deberíamos ir confiados a discipular a los que sufren sin Cristo las consecuencias materiales de la pobreza espiritual que están experimentando, porque Cristo ha delegado esa responsabilidad ahora a la iglesia. Cristo ya no está sanando en la tierra, es decir, Él físicamente, quiero decir. Cristo no anda ahora con los 12 discípulos. Él le encomendó ese llamado a nosotros ahora, a la iglesia. Y su permanencia, Él está con nosotros por medio de su Espíritu. Mateo 16, 18 al 19 dice, cuando están en esta conversación y Jesús les pregunta: ¿quiénes dicen las personas que son? Que soy yo. Y ellos comienzan a responder. Unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías. Y Pedro sale con esta gran declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos claros que la roca no es Pedro, es la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración Jesús le dice: Pedro, sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. A nosotros, a la iglesia, no al edificio, al cuerpo de Cristo, tú y yo, hermano, hermana. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad ahora, Cristo, que tenía antes de la fundación del mundo, la tenemos nosotros. Y anteriormente yo decía que ahora tenemos el llamado de ir confiados a discipular a los que sufren las consecuencias materiales de la pobreza por esta razón. Cuando hablo de los que sufren, me refiero a los niños en pobreza, las madres solteras que están en extrema pobreza, los indigentes, las viudas. Estoy hablando de todas estas personas en vulnerabilidad. Las consecuencias materiales de la pobreza espiritual, hermanos, en casi todos los casos son resultado
de un problema del hombre con Dios. Así que déjenme poner un ejemplo. Un papá irresponsable que trabaja pero usa todo su dinero en alcohol, piensa en su hedonismo, en satisfacer sus placeres, ¿qué va a pasar con sus hijos y su esposa? Van a sufrir consecuencias. Entonces hay consecuencias materiales de un problema espiritual que el hombre tiene con Dios. ¿Me siguen? Padres abusivos de niños, hemos escuchado esto. De hecho, una de las principales causas, el 93% de los niños en la República Dominicana han sido abusados físicamente alguna vez en su vida. Eso es padres que posiblemente les queman las manos porque el niño le puso la mano a algo que no debía. Hemos manejado casos en Compasión de niños que han sido hasta quemados en sus partes genitales. Es este nivel de decadencia espiritual y moral en la que el hombre está, que lo lleva a raptar a un niño, a abusarlo sexualmente, a maltratarlo y marcarlo con traumas para toda la vida. Siempre es un problema espiritual. ¿Me siguen? Así que Cristo ahora nos da la autoridad a nosotros, la iglesia, para ir y alcanzar a estos niños en vulnerabilidad. Y aquí es donde está la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo implica sufrimiento personal. Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la empresa misionera implica sufrimiento. Le costó la cruz a Cristo. Y hoy a nosotros nos cuesta tiempo. Porque para alcanzar a otros tienes que incomodarte para dedicar ese tiempo que lo ibas a dedicar a otra cosa para esa persona que necesita de Cristo. Y si tú eres pecador como yo he estado en ocasiones donde no quiero hablar con la gente y entonces tengo que recordar, tengo el llamado de sacrificar mi tiempo que para nada es importante en comparación con el llamado misional que tengo de hacer discípulos y predicarle a otros. ¿Me siguen? Yo no tengo nada de tiempo, pero en una ocasión iba en un avión y veo a este hombre a mi lado asustado y yo lo veo preocupado y yo digo, voy a tener que hablar. Yo estaba en mis notas del sermón y le digo, está bien. Y la historia larga corta, hermano, él estaba asustado. Había estado en otro avión y había mucha turbulencia. Ustedes no me van a creer, esto es octubre 7 de hace 2 años. Es un judío, no cree en Cristo y terminé hablando con él y predicándole el evangelio. Él me pidió una Biblia. Amén. Él me dijo en el avión, todas las religiones son iguales. Y yo me pasé las 2 horas del vuelo tratando de explicarle por qué todas las religiones no eran iguales y por qué el cristianismo en absoluto es igual a ninguna otra religión. Porque ninguna otra religión tiene a un Dios humanándose, muriendo en una cruz y además resucitando. No hay ninguna otra. Al otro día pasó lo que pasó en Israel, que masacraron, y esta guerra que ya tiene 2 años. ¿Ustedes pueden creer eso? A partir de esa conversación. Entonces implica sufrimiento la Gran Comisión. La razón por la que muchos cristianos ahora, pensando en los vulnerables en pobreza, no quieren servir a los vulnerables es porque implica un sacrificio personal. Jonathan Edwards decía, el gran predicador americano, que es fácil predicarle el evangelio a la gente, lo difícil es soltar la billetera. Y es así, la comodidad nos limita porque no queremos exponernos, no queremos sacrificar ni servir a otros experimentando pobreza por el costo que implica el discipulado. Y mi preocupación cuando vemos este extremo de solo evangelio y no preocupación en las almas de los vulnerables es, hermanos, que nosotros terminamos en esta realidad. Yo quiero que pensemos en esto. Estamos aquí, ustedes tienen de los mejores predicadores que puede tener una iglesia en el mundo ahora mismo. Ustedes tienen buenas conferencias, tienen buenos libros, tienen buena educación teológica, tenemos buenas condiciones y aún así en toda esta bendición que Dios nos ha dado nos distraemos y olvidamos que hay millones de niños a nuestro alrededor experimentando extrema pobreza. Y esa gran diferencia de las bendiciones que tenemos en este contexto y entonces la iglesia del sur sufriendo, y ustedes saben, somos hispanos, ustedes vienen de allá, muchos de ustedes.
¿Saben la pobreza en la que la iglesia sirve en Latinoamérica? Esto debería darnos una sensación de desasosiego. Cristo vino a nuestro mundo peligroso a nacer en pobreza, a lidiar con nuestra condición caída. ¿Por qué no haríamos lo mismo nosotros? Andy Crouch, no voy a poder leer toda la cita, él dice: no nos falta autoridad, en Cristo tenemos toda la autoridad que necesitamos, e incluso más, todo es vuestro. Pero lo que desbloquea esa autoridad es la disposición personal a exponernos a una pérdida significativa, a hacernos vulnerables, susceptibles de ser heridos en este mundo. Si nosotros no estamos dispuestos a servir a los vulnerables al costo de nuestros recursos y de nuestro tiempo, la empresa misionera de hacerlos a ellos discípulos de Cristo no va a ser posible. Siempre que a través del evangelio nos preocupamos por las almas de los vulnerables, el resultado es, primero, que es lo que debe preocupar más a los cristianos, siempre que nos preocupamos primero por sus almas, el resultado es que vamos a cuidar de sus necesidades físicas. Cuando es al revés, solo nos preocupa la realidad temporal del niño en pobreza y nos olvidamos de su realidad eterna, de su problema con un Dios santo, descuidamos el evangelio y terminamos frustrados, heridos y renegando el evangelio como Walter Rauschenbusch. 2, el segundo punto que quiero que nos ayude a responder la pregunta, ¿qué es lo que debe preocupar más a los cristianos? Es esto: procuramos hacer a los vulnerables discípulos de Cristo, no recipientes de caridad. 3 mandatos: hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a guardar. Más temprano le hablaba de la estructura del texto como un sándwich. Ahora veamos cómo pudiéramos definir el discipulado. Una manera sencilla de definir el discipulado cristiano es esta: es bautizar y enseñar a nuevos creyentes a guardar lo que Jesús nos ha mandado. Creo que tenemos un gráfico y ahí lo presenta. El discipulado es como esto: hagan discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Es un mandato. Bueno, 2 mandatos más: bautícenlos y enséñenles a guardar. ¿Por qué en Compasión y por qué yo estoy predicando de la Gran Comisión y el pastor Raudel hizo referencia sobre eso? Es específicamente porque la visión de Compasión no es atender el problema solamente temporal de los niños, no es solamente darle comida, ropa y zapatos. En Compasión creemos que el problema principal de los niños es su eternidad. No conocen a Dios. El problema principal de los niños que ustedes vieron cuando entraban en esas mesas es que posiblemente no conocen de Cristo, ni ellos ni sus familiares. Y tú debes odiar a alguien lo suficiente para darle comida y calzado, pero no el evangelio. Ahora, por el contrario, tú amas a un vulnerable lo suficiente cuando le das el evangelio y además atiendes sus necesidades físicas. Nuestro llamado es hacer que los niños en pobreza y sus familias se vuelvan discípulos de Cristo, porque ellos también necesitan el evangelio. Ellos no solo son víctimas, hermanos, son victimarios. Los vulnerables conscientemente restringen la gracia de Dios, son ciegos espirituales, adoran a la criatura en lugar del Creador. Los vulnerables, por tanto, también son responsables ante Dios por su pecado. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es, hermanos, nosotros no podemos ver a la gente vulnerable y tener pena de su condición temporal solamente. Nos debería doler y causar de nuevo desasosiego ver que no solamente están pasándola mal hoy, la van a pasar mal por la eternidad. Si nosotros no nos incomodamos, salimos de nuestra zona de confort y le llevamos a Cristo. ¿Me siguen? Guardar es la parte que a mí me llama la atención, porque Cristo no solamente dice enséñenles. Enseñar es fácil. Hoy yo puedo enseñar y ya. Y ustedes se van y normalmente se nos olvida lo que escuchamos. Es mi oración que el Señor afiance lo que estamos meditando esta mañana. Pero es fácil enseñar en un sentido. Es fácil alimentar. Es fácil servir en un orfanato. De hecho, no se necesita mucho sacrificio para eso. Lo difícil es enseñar a guardar a pecadores que odian a Dios y hacerlos discípulos de Cristo. Eso es, hermanos, imposible. Nosotros no podemos. Si Cristo hubiese dicho solamente enséñenles, fácil.
Pero Él dijo, enséñenles a guardar. Guardar implica vivir en la manera en la que Cristo vivió hasta que Él venga. Un cambio de vida, una nueva mente, un nuevo corazón. Así que nosotros confiamos que Dios va a salvar a los vulnerables por medio del evangelio, no por nuestra estrategia, no por nuestra capacidad, no porque tenemos buenos planes financieros, no porque somos íntegros en cómo le decimos a la gente que usamos el dinero, sino porque confiamos en que Dios está con nosotros hasta el fin. Guardar implica una inversión de tu vida por amor a ese vulnerable. Nuestro amor por los vulnerables no se fundamenta principalmente por el bienestar de nuevo temporal de las personas. Eso es antropocentrismo, le dicen los teólogos. Eso es tener una visión enfocada en los hombres. Hermanos, el problema del hombre sin Dios es que no está adorando a quien debería adorar. El ofendido aquí es Cristo, es Dios. Es un Dios santo que merece adoración. No solo la reclama, Él la merece. A Él se le debe. Y esas personas están adorando otra cosa: sexo, dinero, alcohol, vicios, su hedonismo, su promiscuidad. Y no están adorando a quien debería. Así que nosotros alcanzamos a los vulnerables con el objetivo de que ellos conozcan a Cristo. Y 3, procuramos hacer a los vulnerables discípulos de Cristo por una promesa eterna. Cristo promete que va a estar con nosotros hasta el final. ¿Qué no significa yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Ok, Cristo no es un coach motivacional. Está de moda, ¿verdad? Cristo no es un hippie diciéndonos, bien hecho. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Lo que al menos Cristo está diciendo 3 aplicaciones en las que yo quiero que cuando tú veas esa frase, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, esto es lo que Cristo quiere decir. Ante la realidad imposible, para que la gran comisión se logre por fuerza humana, Cristo nos recuerda su presencia permanente y nos asegura el éxito para la misión a través de su Espíritu Santo. Hermano, eso es buenas noticias. No sé para ti, pero para mí lo es. El éxito en hacer discípulos de los vulnerables está asegurado porque el Espíritu Santo está con nosotros. Juan 16, 7 al 11, bien rápido, Jesús le dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Dios ahora, en la persona del Espíritu Santo, no es un Dios lejano, es un Dios cercano, está con nosotros ahora mismo en nuestro interior, con nosotros. 3, su presencia nos da la perspectiva correcta en medio del sufrimiento que se desprende de hacer discípulos de los vulnerables. Servir a los pobres es muy difícil. Y ustedes vieron mi historia y yo voy a comentar un poco sobre eso. Pero Cristo nos promete, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Confíen, yo he vencido al mundo. Y 3, el que más me encanta es su presencia nos recuerda que al final sus propósitos se cumplen. Y esto lo voy a leer, Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré, imagina esto, hermano, no lo leamos así a la ligera. Después de esto miré, Juan habla de esta visión y él dice, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Imagina eso, tú y yo vamos a estar ahí. Y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no sé en tu Biblia, pero en la mía, un spoiler, nosotros ganamos. Pero ¿cómo personas de toda tribu y de toda lengua y de toda nación van a estar en el trono del Señor adorando si tú y yo no nos incomodamos y les predicamos? ¿Me siguen? Para que esto sea una realidad, tú y yo debemos obedecer este mandato.
Y hermanos, esto que yo he enseñado en la palabra no es solamente una idea abstracta, bíblica, teológica, lo es, no abstracta, pero sí teológica, bíblica, pero cuando digo no es abstracto, no es intelectual, es la razón por la que yo estoy aquí. Como ustedes vieron en el video, venimos mi mamá y yo de un contexto de brujería, mis abuelos eran brujos, un tío abusó de mi mamá, en ese contexto de brujería había abuso sexual, físico, emocional. Ella huye de nuestra familia, ustedes son hispanos, esa cultura machista, entonces no le creyeron a mi mamá, ella terminó huyendo de la familia, no quería ser abusada continuamente. Termina en Santo Domingo a 3 horas, mi mamá vivía cerca de Haití, en la frontera, se mueve a la ciudad, va como indigente, no tiene dónde dormir, encuentra como si fuera una estación de combustible que tenía una cafetería abierta 24 horas, duerme ahí en el tiempo de descanso y conoce a mi papá, un alcohólico que viene los sábados a tomar alcohol, lo ve como la salida de su pobreza. En pecado soy concebido, para que ella se dé cuenta que él no es la solución a su problema, porque él tiene una esposa y 4 hijas. Entonces es un problema. Yo soy lo que se considera en mi país un bastardo. Es más vulgar, allá le dicen cuerno. Es un niño que nace fuera del matrimonio. Y mi papá quiere que mi mamá aborte. Ella no lo hace. Y en despecho o en molestia mi papá no me declaró. Y en República Dominicana en los 90 una mamá no podía declarar un niño sola. Así que yo tengo algo que se llama Late Birth Certificate, o un certificado de nacimiento tardío. A los 5 años fue que me declaró mi papá. Así empieza mi historia. La pobreza me alcanzó en el vientre de mi madre. Como ella era indigente, no tuvo cuidado prenatal, no tomó calcio y mis dientes estaban descalcificados cuando nacieron. ¿Hay algún dentista aquí? No hay. Bueno, dicen que es importante tener los primeros dientes, le decimos dientes de leche en República Dominicana. Y entonces mi mamá, como no tenía cómo pagar, fue a una universidad pública, habló con la profesora, una profesora de dentista, y le ofreció a su hijo como una boca real para ella practicar con 20 estudiantes. Me amarraron a una cama con una camisa de fuerza y un abreboca, le dicen, una máquina de metal que te ponen en la boca y te mantiene la boca abierta. Yo sé que estoy describiendo un trauma, pero gracias a Dios no hay ningún dentista aquí, aunque ya yo no los odio. Quizá en Adamans haya algunos. No, está perdonado, hermano, hermana. Ya no te odio. Pero la pobreza, hermanos, al contarles esto, lo que quiero decir es le roba la dignidad a las personas. Yo por 7 años iba a esta universidad pública, se llama la UAS, para los dominicanos que están aquí, que tienen el contexto, y esa fue mi realidad. Como ustedes vieron en el video, vendiendo jugos en las calles con mi mamá, con zapatos rotos. No podía ir a la escuela porque no tenía un uniforme. Tú necesitas un uniforme para ir a la escuela en la República Dominicana. Un niño que era patrocinado de Compasión, pero yo no lo sabía, me prestaba su uniforme. Yo iba 4 horas en la mañana y su familia generosa me permitía devolver el uniforme al mediodía y él iba a la escuela en la tarde. Y eso me aseguró la educación básica, elemental, la primaria, porque de lo contrario no hubiese sabido leer ni escribir a tiempo. No entendía la pobreza, hermanos. Los niños en pobreza creen que su realidad de pobreza es lo que es. Si me hubieses preguntado, Jonathan, ¿cuál es tu mayor necesidad? De seguro yo les hubiese dicho una mejor casa. Vivíamos en un espacio bien reducido, muy pequeño. Desarrollé asma por la humedad. Y recuerdo que yo te hubiese dicho, necesito una mejor casa o necesito comida. Yo tomaba agua y azúcar y la bebía para nivelar mis niveles de glucosa porque me daban ataques glicémicos por no comer. Pero de seguro yo les hubiese dicho, y yo necesito Jordans, Air Jordans. ¿Conocen los Jordan? Los jóvenes que vendían drogas en mi barrio tenían Jordans. Así que ellos eran el modelo para yo seguir. Mi sueño era ser parte de una pandilla. Por eso, cuando entro al centro de Compasión, fue a través de este niño. Su mamá nos introdujo
a la iglesia local, y quiero hacer una pausa aquí. Compassion solamente trabaja con iglesias locales. Entonces lo único que yo sabía no era Compassion, era la iglesia. La iglesia Asamblea de Dios Central de Villaconsuelo, donde yo crecí, era lo que yo conocía. Una iglesia local sirviendo a niños como una escuela dominical, pero durante la semana. Lunes, miércoles y viernes iba a la iglesia a tomar, después de la escuela, clases, me daban comida, una merienda, mi primer uniforme, zapatos, no eran Jordan, pero no eran zapatos rotos, ya no tenía que buscar el cartón en la calle. Me rescataron del vertedero, yo trabajé en un vertedero también, así que ya no tenía que estar buceando entre la basura para comprar un pedazo de pan y comer algo. Y la vida comenzó a cambiar. 7 años, pero con 7 años, hermanos, ya en mi mente yo quería ser un delincuente. En mi mente yo quería ser un pandillero. Y por eso en el centro de la iglesia estoy peleando desde los 7 años hasta los 12. 5 años. Le di todas las razones para que me expulsaran. Y como ustedes vieron en la historia, Dulce, mi directora de niños, ella era como la directora del trabajo de niños en la iglesia y dirigía el programa de compasión en la iglesia, siempre me decía: Jonathan, ¿por qué peleas? Nosotros te amamos. Lo triste, hermanos, es que Dulce murió 1 año después de mi pelea con ese niño y ella no vio lo que ustedes están viendo. Por eso yo siempre digo que en el cielo yo quiero conocer a Cristo primero. No sé cómo va a ser cuando llegue allá, pero quiero conocer a Cristo, a Pablo y luego a Dulce. Quiero abrazarla y quiero agradecerle, porque sin ella yo no estuviese aquí delante de ustedes. Amén. Quiero introducirles también a mi patrocinadora. Y es ayudarles a entender cómo tú esta mañana puedes ser parte de la transformación de un niño desde aquí. Jamie tenía 26 años, no fue en una iglesia que ella me patrocinó, era un evento, era como un concierto cristiano. 26 años, con problemas financieros, con 26 años quería volver a la universidad, lo que se considera blue collar job, vendía vehículos en un dealer, y entonces están promoviendo patrocinio de niños. Y ella me contó que ella estaba en ese dilema, como yo quiero comprar un vehículo, entrar a la universidad, no tengo todo el dinero, y entonces patrocinar un niño ahora, una responsabilidad mensual. Por la gracia de Dios ella obedeció al Señor y lo hizo. Jamie es la otra razón por la que yo estoy aquí con ustedes. Y quiero compartirles muy rápido algunas de las cartas que Jamie me envió. La primera carta dice: buenas tardes, Jonathan, te quería enviar una nota para dejarte saber que estoy pensando en ti. Espero que tu familia esté bien, se está calentando en Michigan. No puedo leer todo, pero al final ella termina diciendo: con amor, Jamie. Un párrafo, hermanos. Y aún así, mi papá, si recuerdan a mi papá, tengo una relación mala. Él está avergonzado de mí. Lo veo una vez a la semana en diferentes avenidas o highways. Por alguna razón me reunía con él por 5 minutos en diferentes lugares. Nunca entendí que era una manera de que su familia no descubriera que él tenía un hijo fuera del matrimonio. Mi papá nunca me ha llamado para decir que él estaba pensando en mí. Donde quiera que está Michigan calentándose, warming up Michigan, yo no quiero estar ahí porque es caliente en la República Dominicana. Tenemos dos seasons, tenemos 2 estaciones, verano y verano. Yo no sé si en otros países de Latinoamérica, pero allá es verano y verano. La segunda carta que quiero compartirles es esta, y de aquí solamente 2 líneas. Número 1, ella dice: hola Jonathan, feliz cumpleaños número 15. Ella siempre recordó mi cumpleaños cada año. Mi papá hasta los 18 años nunca me llamó para un cumpleaños. Y esta mujer de Michigan siempre recordó mi cumpleaños. La pobreza le roba a los niños no solamente la dignidad, no solamente la expectativa de sueños, como les decía que yo quería ser un pandillero, pero te roba también las emociones. En ese contexto no hay te amo, te quiero, tú estás sobreviviendo el día a día. Y algo chistoso en esta carta, si la pueden volver a presentar, yo lo asombré. Ella dice: keep on preaching, that is wonderful. Sigue predicando, eso es increíble.
Déjenme contarles esto rápido. Yo me convierto al Señor después de esa pelea. Y entonces mi pastor tiene la brillante idea de ponerme a predicar a otros niños en la iglesia. Era como una manera de que yo sea un testimonio para esos niños. El problema es que yo tenía un mal evangelio. En mi evangelio, Cristo está en el vientre del pez y Jonás es el que muere en la cruz a los 12 años. Una mala teología. Entonces, lo chistoso de esta carta que yo le conté, yo le dije, Jamie, yo estoy predicando ahora en la iglesia. Y ella dice, increíble, sigue predicando. Ella estaba promoviendo herejía, hermanos, realmente, al hacer eso. Pero, Pastor Raudel, yo espero que cuente que niños se salvaron ese día. Yo espero que eso cuente. La carta más importante vino en un momento muy oscuro en mi vida. Dos de mis tíos, los hermanos de mi papá, yo tengo ahora 14 años. Estoy en la iglesia desde los 7, consistentemente esta iglesia, hermano, cada semana sirviéndome en esa capacidad. Estoy ahí yendo 3 veces a la semana para el centro y 2 veces a la semana me están pagando clases de inglés, la iglesia, para el desarrollo. Eso es lo que Compasión hace, es tomar a ese niño en pobreza y prepararlo para que sea exitoso en la vida. Así que ya estoy ocupado, ya no quiero ser un pandillero, quiero ser misionero en Haití. Mi vida está cambiando y se aparecen estos 2 hombres que no conozco un sábado y mi mamá me dice, son los hermanos de tu papá, ellos quieren mostrarte algo. Ese día conocí a la familia de mi papá, su esposa, sus hijas, mis abuelos, primos, primas, gente que no me conocía. 14 años, soy un niño, estoy abrumado y no veo a mi papá. Entonces estoy aterrado porque yo sé que vamos a tener que tener una conversación difícil. Todo el mundo me está mirando y dice, oh sí, él es Almonte, él es de nosotros, él se parece, sí. Y hermanos, un año pasó, nunca hablé con mi papá, nos reuníamos una vez al mes, 5 minutos, no hablé. Y un sábado, otro día, no recuerdo, él llega al highway, al lugar donde nos reunimos, entro a su vehículo y él me pregunta, ¿por qué hiciste eso? Molesto. Y yo le digo, ¿por qué hice qué? Le digo, bendición papá. Y él me dijo, ni tú ni mis hermanos tienen el permiso de meterse en mi vida. Conociste a mi familia sin mi permiso. Tienes que entender que eres un error en mi vida. Y aquí, hermanos, esto es lo que estoy tratando de decir. No estaba preparado para lidiar con ese nivel de pobreza. Cuando hablamos de dimensiones de pobreza, estamos en Compasión, creemos que hay pobreza socioemocional, física, espiritual y cognitiva. Yo aprendí a lidiar con mi problema de glucosa bebiendo agua y azúcar. Yo hacía mis zapatos, yo los arreglaba con la basura. Yo hacía juguetes y honestamente yo me sentía bien. Yo pensaba que era un niño feliz con todos esos problemas. Pero hermanos, ¿cómo yo lidio con mi papá biológico diciéndome que yo soy un error? Y en la iglesia me dicen que Dios es un buen padre, que Él me ama. Jeremías 29:11, que Él tiene buenos planes para mí, que yo soy hijo de Abraham. Pero ya yo tengo 14 años, mi papá me odia. Y yo estoy en pobreza. Y yo vivo en condiciones difíciles. Yo estoy luchando ahora en mi fe. Yo estoy molesto con Dios, yo estoy molesto con mi papá. Y un año pasó, yo no le hablaba, estoy luchando en mi fe, tratando de creer en Dios, y Jamie envió esta carta. Saludos, Jonathan, desde Michigan, la carta más importante en mi vida. Hoy recibimos la primera caída de nieve en el Día de Acción de Gracias. Hoy es un día para reflexionar en todas las cosas en las que estoy agradecida, y tú eres una de esas en las que estoy grandemente agradecida. Es porque Jesús nació que nosotros podemos tener esperanza de vida eterna en la vida y en la muerte. Hoy en la ciudad de David, un Salvador nos es nacido. Él es Cristo el Señor. Lucas 2:11. En el amor de Cristo, Jamie. Hermanos, 2 cosas en la carta. Siempre me llamó la atención porque ella siempre menciona Michigan. Yo tengo aquí 14 años de cartas con Jamie. Ella siempre menciona Michigan. Y yo, pero parece que se le olvidó que ella me dijo que era de Michigan en la primera carta. Pero quizás 2 cosas. Lo que sea que el Día de Acción de Gracias es, que no lo celebramos en Latinoamérica ni en Dominicana. Ella dice, los americanos están agradecidos por las cosas que Dios les ha provisto. Y ella dice, y tú eres una de esas razones. Escuchen el adjetivo, por las que estoy grandemente agradecida. Y esto fue lo que yo
yo pude reflexionar con esto que Jamie me dijo. Dios no proveyó a un papá, pero Dios proveyó a la iglesia. Hermanos, yo estoy aquí porque la iglesia local de mi barrio me abrazó y me salvó la vida. Mis amigos están muertos en la cárcel y yo estoy aquí con ustedes por la gracia de Dios, por hombres, y esta es una gran oportunidad que tengo para honrar al papá de Heiel, Domingo Ortiz, que fue un líder de mi iglesia, mis pastores. Ese señor, que era uno de los pocos hombres en la iglesia que tenía una familia estable, 3 hijos, su esposa, siempre yo recuerdo sentado, él me daba dulces y yo siempre decía, yo quisiera ser un papá, porque yo no tenía un papá. O como mi pastor, a quien yo vi que sacrificialmente esperaba que el servicio se terminara para ver si la ofrenda era suficiente para comprar leche y alimentar a sus 5 hijos. Es esa gente que me salvó la vida, hermanos. No es solamente una verdad teológica, es mi propia vida. Y segundo, mi esperanza y seguridad no vino de mi papá, ni viene de mi papá terrenal. Mi esperanza y seguridad en la vida y la muerte viene de la obra de Cristo terminada en la cruz. Esas son buenas noticias. Yo llamé a mi papá y le dije, papi, yo lamento ser un error en tu vida, pero tú tienes que admitir que yo soy el mejor error que tú has cometido. Y yo estaba llorando, él también, él no habla mucho, él no habló, pero me quedó claro que el Señor transformó su vida. Y en ese sentido, él no es cristiano aún, pero ahora tenemos una buena relación. Hay una foto con mi papá y mi hijo mayor, Jonathan David. También quiero que conozcan a Jamie, mi patrocinadora, en los 40 ahora. Antes era una joven, ahora una mamá de 4. Ella me dijo una vez, no sabía que una simple mamá podía tener un gran impacto en la vida de alguien. Y yo le dije, Jamie, el discipulado no es algo simple que hacemos, es siempre sobrenatural. Es un trabajo eterno. Mi mamá, que era indigente, ahora es profesora, no está en pobreza, es cristiana. Vino a Cristo por medio de esta misma iglesia. Mis abuelos, que eran brujos, murieron como discípulos de Cristo, ya no en brujería. Hermanos, lo que estoy diciendo es que una patrocinadora en Michigan y una iglesia local, esa comunidad, no solamente me dieron comida y ropa, me dieron a Cristo. Y mi mayor gozo es que soy esposo, tengo una esposa y 2 hijos. Ya ustedes conocieron a JD, ahí están, JD le decimos, Jonathan David y Jonathan Edwards. Así que ustedes se imaginan la responsabilidad. Es una historia larga. Mi esposa, ella no estaba anestesiada y ella no quería otro Jonathan. Y yo le dije, no tenemos el nombre, hay que declararlo. Y ella me dice, me gusta Edwards, un autor que tú lees. Yo ya, listo, Jonathan Edwards. Cuando pasó la anestesia, eso fue un problema. Otro Jonathan. Tú me autorizaste. Ahí está, hermanos, mi familia. Ese es uno de mis grandes gozos, que el Señor ahora me da el privilegio de ser un padre y ser un esposo fiel. Y yo quiero ser hallado fiel hasta el final. Sirvo ahora con Compassion en la República Dominicana, como ustedes vieron en el video, y tengo el privilegio de servir ahora, hermanos. Piensa en esto: 233 iglesias en la República Dominicana y 63,000 niños. ¿Quién diría que un niño que quería ser un pandillero, ahora el Señor, en su misericordia, en su gracia que yo no merezco en lo absoluto, decidió utilizar mis sufrimientos porque una iglesia local y alguien en Michigan se sacrificó? Mi iglesia con su tiempo y recursos, Jamie con recursos y también tiempo escribiendo, para que yo esté aquí con ustedes esta tarde. Hermanos, no hay una mejor manera de decirles qué importante es mi patrocinadora que enseñarles 14 años de cartas, ida y vuelta con Jamie. Estas cartas fueron como el Nuevo Testamento, donde un pastor en persecución llamado Pablo escribía a otros creyentes sufriendo, a pastores que estaban desanimados y él les estaba escribiendo: mantente fiel hasta el final, fiel al evangelio. Estas cartas no son canónicas en lo absoluto, pero fue un medio de discipulado para mí.
Allá afuera, hermanos, hay 3 mesas. Y tenemos en Alamance, tenemos niños también. Tenemos allá afuera mesas con niños en estos paquetes. Yo tengo aquí a Jonathan, de México. Encontré un Jonathan primera vez. Yo creo que hay una foto mía en el paquete. Esto soy yo en un paquete como este. Esto fue lo que Jamie vio cuando me patrocinó. Y Jonathan tiene 3 años, vive en México, cumple años el 7 de julio de 2022. Y aquí atrás dice su iglesia, a qué iglesia él pertenece, con quién vive. Da algunos datos básicos de este niño. Después de un sermón como este, hermanos, la aplicación es esta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la realidad de 100 niños que están en extrema pobreza siendo servidos por iglesias locales? Estos niños vienen 100, 200, 300 niños a una iglesia local cada semana. Esta es una iglesia local en pobreza. Pastores bivocacionales, pastores que pasan hambre, pastores que están siendo perseguidos por pandillas, dependiendo del contexto. Y Compasión viene y acompaña a estas iglesias locales con recursos financieros que el patrocinador provee, con entrenamiento, ayudándoles a crecer en su trabajo con los niños, pero a tomar a Jonathan, que tiene 3 años, y en la providencia de Dios llevar a Jonathan a los 20 años para que sea un profesional, posiblemente que hable inglés o que sea un ingeniero. En mi caso, yo estudié lingüística aplicada en inglés. Ese inglés que aprendí me permitió recientemente graduarme con una maestría aquí en Kentucky, en Louisville, de un MDiv, por el inglés que aprendí en mi iglesia local. Pero escucha esto, hermano. Imagínate que la iglesia me hubiese dado comida, ropa y zapatos y no me hubiese dado a Cristo. Yo hubiese estado bien alimentado, bien entrenado, bien educado, odiando a mi papá, listo para el infierno. ¿Me siguen lo que estoy tratando de decir? Mi mayor pobreza no era comida, ropa o zapatos. Yo necesitaba eso. Yo necesitaba un uniforme para desarrollarme. Pero lo que yo estoy diciendo, mi hermano, yo te voy a invitar, hermana, esta tarde a patrocinar a un niño. Pero cuando tú pienses en esto, tiene implicaciones financieras. Son $43 mensuales. Y esos $43, 80% van al programa, van a la iglesia local. 20% es el mercadeo, imprimir esto, el personal, todo eso. La mayoría de organizaciones, como dijo el pastor Raudel, es 50-50. Nosotros siempre luchamos para estar entre 80-20, 83-17, porque queremos que la mayor cantidad de recursos llegue a la iglesia local. De hecho, recientemente estamos en 83-17 y $43 mensuales. Pero esto es lo que estoy tratando de decir. Cuando tú salgas allá afuera, vamos a orar. Mi oración es que cuando tú veas un niño como los que están en la mesa, tú no pienses en algo transaccional. No es transaccional. No es una invitación solamente a dar dinero para un niño pobre. Lo que está ocurriendo, hermano, es quien tome a Jonathan, y invito a alguien a que tome a Jonathan cuando yo termine. Quien tome a Jonathan tiene ahora la responsabilidad de unirse a la iglesia que está sirviendo a Jonathan en México para darle la mayor esperanza que un ser humano puede recibir, que es Cristo. Hermanos, si yo hubiese recibido todo lo que recibí sin Cristo, yo hubiese estado listo para ir al infierno, bien educado y bien alimentado. Lo que marcó la diferencia fue Cristo. Y esa es la invitación esta tarde. Déjenme darle una instrucción rápida y luego el pastor Raudel dará otras instrucciones. Para patrocinar es bien fácil. Cada paquete tiene un QR code. Algunos de ustedes son abuelos. Hay abuelos que patrocinan y conectan a sus nietos con el niño. Hay padres que hacen lo mismo. Yo patrocino a 2 niños, Violet en Colombia y también a Abraham en Bolivia. Y entonces mis hijos dibujamos y le enviamos dibujos y le escribimos cartas. Abraham es un Anthony, mi esposa siempre me corrige, ella lo está viendo. Anthony, son muchos niños. Y ella me dice, no es Abraham, es Anthony. Yo no sé si tú sacas a Abraham. Anthony es un niño de una madre soltera, 5 niños, y eso
nos conectó y yo lo patrociné. ¿Cómo se hace? Tú escaneas este código que está allá afuera y ahí está toda la información para llenar tus datos, tu información financiera. Hay Compasión, entonces en una semana te envía un correo y te guían. Aquí no solamente yo, hermanos, era patrocinado. Tenemos dos jóvenes que eran patrocinados. Uno de ustedes, Jeff, un hermano que se llama Jeff, que es esposo de Emily. Era un niño patrocinado, creo que en Ecuador. Jeff está aquí. No sé si Jeff levantó la mano. Jeff era patrocinado de Compassion entre ustedes. Y Catherine Mota, que también es de la República Dominicana. Si puedes levantar tu mano, Catherine. Y Jeff y Catherine vamos a estar en el lobby. Yo sé que algunos de ustedes tienen preguntas. Acérquense, pregúntenos. Está bien preguntar si es real, cómo funciona. Me encantan que nos hagan preguntas difíciles porque no tenemos nada que esconder. Por eso invitamos al pastor Raudel. Él fue, él lo vio. El pastor Miguel Núñez en Dominicana ama el trabajo de Compasión. Trabajamos en estos esfuerzos. Así que realmente, hermanos, no tengo otra manera de decirles, esta es una invitación misional. No hay otra manera. Si tú no te gusta la tecnología, no te preocupes. No tienes que hacer el QR code, aunque tenemos voluntarios que te vamos a ayudar allá afuera. Tenemos este pedazo de papel que puedes llenarlo y nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a guardar bien. De hecho, Emily es que va a recibir esa información bien sensible. Se envía a Compasión y ese es el proceso de patrocinar. Si tú puedes patrocinar y en un momento tú no puedes, no te preocupes. Compassion va a continuar trabajando con ese niño. De hecho, los niños que están ahí no están patrocinados y ya ellos están en el programa recibiendo todos los beneficios. Pero si tú te unes a nosotros y patrocinas a un niño con estas iglesias locales, vamos a poder alcanzar más niños que no estamos alcanzando. Yo quiero orar, hermanos, para cerrar este tiempo y les pido perdón. Yo sé que me extendí. Un dominicano, le dieron el micrófono a un dominicano. Pero yo quiero orar por nosotros. Yo quiero decirles que les amo profundamente a ustedes, Somit Español, Alamans, por su generosidad, por lo que Dios está haciendo por medio de ustedes, no solamente aquí, también en la República Dominicana con el equipo de Manuel Sánchez allá que plantaron Ciudad de Gracia, por el trabajo en Puerto Rico. Señor, yo te agradezco. Yo estoy tan honrado, tan agradecido de estar en este púlpito donde hombres que admiro, que amo, que respeto, enseñan, nutren a tu pueblo cada semana. Gracias, Señor, por los pastores de esta iglesia, por Eddie en la plantación en Alamans, por el pastor Rauder y todo el equipo pastoral aquí en Raleigh, por la esperanza que están trayendo a las personas aquí que pueden tener ropa, comida, vehículos suficiente y más que suficiente, demasiado. Aún así se sienten vacíos, se sienten cansados, se sienten que quieren más, se sienten distraídos con estas comodidades que el mundo provee. Y Somit está haciendo luz a la mayor pobreza que la gente de esta zona del Triángulo de Raleigh están experimentando, que es pobreza eterna. No te tienen. Y yo te ruego, Señor, que tú sigas usando a Somit no solamente como un catalizador para que el evangelio crezca en esta zona, sino en todo el mundo. Señor, que nosotros que somos hispanos ya no somos solamente recipientes de misioneros, sino que nosotros somos ahora una fuerza misional. Que no tenemos que esperar que otras personas que hablan otros idiomas vengan y nos hablen de Cristo. Ahora tenemos nosotros el llamado de predicar el evangelio a nuestra propia región, a Hispanoamérica, a iglesias que sufren persecución, hambre, pobreza, pastores que están en este instante predicando bajo el sol, bajo un árbol, en condición
difícil, entre pandillas, en zonas controladas por drogas, y ahí ellos están siendo fieles. Señor, no nos dejes en nuestra comodidad. Oh Señor, muévenos a la compasión esta mañana. Señor, sí, lo que te estoy pidiendo es que nos incomodes, que no salgamos de aquí un domingo más tranquilos, sabiendo, conscientes de la pobreza que otros están experimentando. Que estas iglesias en pobreza también experimentan en el servicio a niños en pobreza. Muévenos, Señor, a la compasión. Señor, muévenos mientras oro. Yo te ruego que tu espíritu obre en el corazón de mis hermanos para ver cuáles son los ajustes que se pueden hacer, qué es lo que puedo sacrificar, cómo puedo ajustar ese $1.20 diariamente a mi presupuesto, cómo yo puedo comprometerme a través de las cartas a llevarle el evangelio a estos niños que de una forma u otra ellos y sus familias enfrentan una eternidad sin ti, Señor. Padre, yo te agradezco porque me alcanzaste por medio de una iglesia y porque ellos no me vieron como una víctima, sino como alguien que te odiaba, que te reclamaba por mi realidad de pobreza. Y aún siendo tu enemigo, tú me rescataste y me alcanzaste, y estando muerto en el lodo cenagoso en el que me encontrabas, me diste vida, y ahora estoy sentado junto con Cristo en lugares celestiales y voy a reinar contigo por la eternidad. Esa es mi realidad y esa es la realidad de cada uno de nosotros. Señor, muévenos a extender este gozo eterno de gloria y honor a tu nombre por siempre a favor de estos niños. Yo te ruego por estos 100 niños, Señor, provee un patrocinador para ellos. Que llegue esa noticia, Señor, donde su tutor llega a su aula y le dice: el tiempo de esperar acabó, tú has sido patrocinado. Y que quien lo patrocine no sea Johnson o Boelema, sino Hernández, Almonte, Ortiz, Sánchez, otro hispano llevando esperanza a hispanos. Yo te pido por estos niños de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México, de República Dominicana, de Colombia, que tenemos en estas mesas. Salva sus almas, salva sus familias. Yo te pido por sus iglesias, Señor, esos tutores, esos hermanos que están también en pobreza, enfermos, como Dulce, que murió de cáncer. Señor, son héroes. Yo te agradezco por ellos. Fortaléceles, anímales, Señor, que ellos no se cansen de llevar el evangelio a niños como yo, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por esta iglesia, Señor. A ti traemos honor y gloria hasta ese día en el gran trono, adorándote en español por la eternidad. Cristo oramos. Amén. Dios te bendiga.